Hola a todos, es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras usando el conocido método PRO. Y en esta ocasión estaremos viendo un salmo, y es el salmo número 2, en el cual se nos habla acerca de un rey. Y como sabemos, al usar el método PRO, una de las primeras cosas que hacemos es encontrar el punto del pasaje respondiendo a la pregunta, ¿qué dice este texto? Y nosotros podemos ver a la luz de este pasaje, de que en la primera sección, en los primeros tres versos, nosotros encontramos como un levantamiento, una oposición. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y los reyes se levantan y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es la idea de oposición a Dios y a su ungido. Sin embargo, en el verso 4 dice algo de manera quizás sarcástica, dice que aquel que está en los cielos se reirá y se burlará de ellos, refiriéndose al Señor. Y también dice que los va a turbar con su ira, o también pudiéramos señalar su furor. Y el pasaje nos sigue diciendo de que Dios ha puesto sobre Sión, sobre su santo monte, a alguien, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. ¿Y quién es ese rey de Jehová? Bueno, el pasaje dice que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice el pasaje también que él le da a las naciones por herencia, y todos los confines de la tierra se lo da como posesión de ellos. Y indiscutiblemente nosotros podemos entender que este pasaje nos apunta hacia la idea de que Dios ha establecido su rey, aunque las naciones se opongan a él. Y quizás de este modo podemos redactar el punto del pasaje. Jehová o Dios establece a su rey ungido a pesar de la oposición de los reyes y de las naciones de la tierra. Así que pasamos a la razón del pasaje y pudiéramos preguntarnos, ¿para qué se escribió este pasaje? Yo creo que en alguna medida es un poco difícil encontrar la razón por la que se escribió este pasaje, pero si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, cuando leí este pasaje, una de las cosas que nosotros vemos es que Dios le recuerda al pueblo de que Él ha puesto un rey. El Señor ha puesto un rey sobre Sión, sobre lo que es Jerusalén, mi santo monte. Ese rey que Dios ha puesto ha sido o es su hijo, a quien Él ha engendrado, es a quien Él le da por herencia a todas las naciones y toda la tierra es de ese rey a quien Dios establece. Y a pesar de que en los versículos primeros, del 1 al 3, vemos hay una oposición, Dios lleva a cabo su plan, o Dios lleva a cabo el establecimiento de su rey a pesar de esa oposición. Y quizás la razón de este pasaje pudiera redactarse de la siguiente manera. Es recordarle o animar al pueblo de Dios con la verdad de que el rey establecido por Jehová reina por siempre sobre todo y sobre todos, a pesar de los que se opongan a su reino. Y en verdad esta razón alienta no solo al pueblo de Dios en los días de Israel, en los días del Antiguo Testamento, sino también a nosotros hoy. Y quizás nosotros empecemos a pensar un poco acerca de este rey. Miremos hacia David, quien Dios estableció como rey también sobre su pueblo, a quien vemos que Dios permitió establecer una paz y una tranquilidad en el reino que Dios le dio a David, a quien vimos también que Dios le permitió conquistar otras naciones. Pero indiscutiblemente, cuando nosotros miramos este salmo a la luz de David, nosotros vemos que hay muchas cosas que se hablan en este salmo que David no cumplió. Y tampoco la posteridad de David o los hijos de David que reinaron tampoco encajan del todo dentro de este salmo. Pero nosotros sabemos por Hebreos capítulo 1 de que ese hijo a quien Dios ha puesto sobre Sión, sobre su santo monte, a quien Dios le da a las naciones como herencia y le da todos los confines de la tierra, es Cristo Jesús, quien es un descendiente de David, a quien Dios le prometió que establecería su trono sobre la casa de Jacob para siempre. Y como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice que su reino es por los siglos de los siglos. Así que es Cristo ese rey maravilloso,
ese Rey glorioso y poderoso a quien Dios ha establecido sobre su pueblo y sobre este mundo, y sobre Él no hay otro Rey, sino que sobre Él no habrá quien reine. Él es el Rey eterno, quien dominará para siempre sobre este mundo. Y pensando en eso, quizás, y viendo la sesión del 10 al 12, podemos quizás sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Y quizás una de las primeras aplicaciones que podamos sacar es que sirvamos a el Rey o al Señor con temor. Miren cómo dice este pasaje: sirvamos al Señor con temor y con temblor, y alegraos con temblor, dice el pasaje. También honremos al Hijo de Dios, quien es Cristo. Honremos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en la sección final dice: bienaventurados todos los que en Él confían, lo cual nos lleva a nosotros, nos motiva a nosotros a que confiemos en Cristo como el Rey de Dios sobre su pueblo, y también a que alabemos o nos gocemos con Cristo, o alabemos a Cristo por habernos hecho parte de su reino. Pero si eres alguien que está viendo este video y en este momento no eres parte del reino de Dios, no eres parte de su pueblo, por la simple realidad de que tú no has creído en Cristo como tu Rey, como tu Señor y como tu Salvador, bueno, quiero decirte que aquellos que se levanten contra Cristo, que no crean en Él, que no se sometan a Él, que no formen parte de su reino, este pasaje dice que Él los va a quebrantar con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Es decir, es un juicio, es un castigo sobre la persona que no es parte del reino de Dios, que no es hijo de Dios, que no forma parte del pueblo de Dios. En otras palabras, que no tiene a Cristo como su Rey. Entonces, si tú no tienes a Cristo como tu Rey, el Rey de tu vida, yo quiero decirte algo. Hoy tienes la oportunidad de creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Si te arrepientes de tus pecados, si dedicas tu vida al servicio a Él, y hoy es tu oportunidad. Por eso mi deseo es que busques al Señor Jesucristo, te arrepientas y que también junto al pueblo de Dios le sirvas, le honres, confíes en Él y alabes al Rey de Reyes, Jesucristo. Así que sin más me despido. Dios los bendiga y nos vemos en otro video.